Acuérdense, hemos estado viendo que el libro de Apocalipsis lo podemos dividir de la siguiente forma: las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Las cosas que fueron, vemos el capítulo 1, las cosas que son capítulo 2 y capítulo 3, que son el mensaje a las iglesias, y las cosas que han de ser son a partir del capítulo 4 en adelante. En el mensaje de las iglesias hemos estado viendo que estos mensajes tienen varios niveles de aplicación. El primero es el inmediato, es para las iglesias, es específicamente para ellos. También podemos ver a través de estos mensajes aplicaciones ministeriales o eclesiásticas que tienen que ver con cada uno de nosotros, bueno, como conjunto, como congregación, características buenas o malas que ellos tenían, podamos verlas reflejadas a lo mejor en nosotros y tenemos que hacer lo que Dios nos pide. También encontramos otro nivel de aplicación que es el personal, ver aquellas cosas que ellos no estaban haciendo y que si como individuos no lo estamos haciendo, pues pongamos manos a la obra. Vimos en el capítulo 2, primero el mensaje a la iglesia de Éfeso, que correspondía a la etapa histórica de la primera iglesia. Vimos cómo habían abandonado su primer amor y Dios nos estuvo hablando de eso. Después llegamos al mensaje a Esmirna y vimos que lo que significaba Esmirna era mirra, y que es una especie aromática que se puede obtener su olor cuando es apretada o presionada, y veíamos que era exactamente lo que iba a pasar con esta iglesia. Estuvimos viendo la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Teatira, cómo correspondían a las iglesias después en específico la de Teatira, después del 600, y vimos que representaba esta iglesia después del periodo de Constantino, cuando se une la iglesia con el Estado, y vemos que esa revoltura en política y fe no sale muy bien, y vimos cómo Dios les pedía que se arrepintieran. Llegamos, el día de hoy vamos a estar en el capítulo 3, y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis quiere decir remanente. Nosotros, y hablamos de esto, para Juan ciertos aspectos eran proféticos porque no habían pasado en su momento. Para nosotros muchos son históricos porque ya sucedieron. Y es el caso de Sardis, que corresponde a la iglesia que se ubica más o menos entre el 1300 en adelante, 1500, que corresponde al periodo de la Reforma. ¿Qué es lo que sucede? Después de que la iglesia se une con el Estado, empezamos a ver un deterioro en la iglesia y vemos que muchas prácticas eclesiásticas más bien satisfacían los deseos políticos. Llegamos al punto tal que más o menos en el, bueno, no fue exactamente con él, pero antes y después sucedió mucho más, con el Papa Benedicto IX, había esta práctica dentro de ese tiempo que eran las simonías. Las simonías eran una práctica que a través de dinero se podrían comprar dones o cosas espirituales. Y llegó a tal grado que en el caso del Papa Benedicto IX, sus padres compraron el papado. Y es un hecho histórico. Aquí hay un debate porque muchos dicen que él empezó a ser papa alrededor de los 11, 12 años. Algunos dicen que no es cierto, que fue después. Pero lo que está comprobado es que compró el papado durante esa época. Otra cosa a considerar. Bueno, ahorita mejor lo vemos. Entonces, durante esta época o este papa, historiadores tanto católicos, cristianos, que no tienen nada que ver con la religión, tienen, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, relatos históricos que durante el pontificio de este papa se cometieron por su mano violaciones, asesinatos, actos inmorales con hombres, con mujeres. O sea, era un desastre este hombre. Antecesores y precursores de él estuvieron involucrados en la misma clase de prácticas, y aparte todo lo que ya está sucediendo tanto a niveles altos como bajos de la jerarquía eclesiástica llevó a muchos no a descubrir, porque ya todo el mundo lo sabía, sino como a señalar que todas estas prácticas eran en contra de la fe. Y entonces vemos a muchos de los reformadores como
Wycliffe, Ian Hus, podemos ver a Lutero. Por ejemplo, cuando Lutero pone sus 95 tesis, o sea, no lo descubrió, ya todo el mundo lo sabía, simplemente lo ordenó, lo publicó y la respuesta que obtuvo fue, retráctate, muere. Así simple, ¿no? 2 palabras, retráctate o muere. Bueno, son 3, retráctate o muere, 3. Y entonces empieza todo este movimiento de la Reforma, que hoy conocemos como la Reforma, que en esa época no eran llamados reformadores, eran llamados protestantes, de una forma peyorativa o discriminatoria, diciendo ustedes se la pasan protestando, quejándose por todo. Este proceso llevó a que a ojos de algunos se dividiera la iglesia en protestantes y católicos. Por lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que podamos entender, por ejemplo, personas como Benedicto IX, podríamos decir que siquiera conocían a Dios. No, él no conocía a Dios, no tenía ni la más mínima idea de la fe, no era creyente. Aún que fuera papa, él no era creyente. Entonces no es que se dividiera entre católicos y cristianos, era que personas como él nunca fueron creyentes. No se dividió, simplemente ellos no pertenecían. Y tenemos que entender que todo el movimiento cristiano no inicia en la Reforma, inicia desde el tiempo de Jesús, porque así los llamaran, cristianos. El título o la palabra católico no se utilizaba en esa época para determinar un sector de la creencia bíblica. Católico significa universal. Y en ese sentido tiene razón, la iglesia es la iglesia universal de Cristo. Y esto es algo que tenemos que entender antes de avanzar, que cuando nosotros lleguemos al cielo, no va a haber una fila para católicos, una fila para protestantes, una para bautistas, uno para o sea, creyentes y no creyentes, punto. Y aquí hay un tema que a muchos les produce conflicto, y si alguno tiene conflicto en esto, habrá personas que a lo mejor nunca se identificaron, o sea, o no dijeron, yo soy cristiano reformado o bautista, pero aún así están en el cielo. No quiero decir que no fueron creyentes y están en el cielo, eso no se puede. Pero que creyeron en Cristo, pusieron su fe en Cristo Jesús, que a lo mejor por la cultura, por el lugar, nunca entendieron nada de esto de las denominaciones, pero están en el cielo por poner su fe en Cristo Jesús. La denominación no es la que salva. Vuelvo a repetir, la denominación nos salva. Nosotros no producimos salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quien salva es Cristo. ¿Sí? Ok. Entonces, durante ese periodo y ahorita, lo que vemos en 1 Corintios 12, 13 y 14 es que es el Espíritu el que nos inserta en el cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que nos inserta en la iglesia? El nuevo nacimiento. Las diferentes congregaciones tienen métodos de membresía. Dicen, ya cuando te bautices ya eres parte. Ya cuando tomes este discipulado eres parte. Pero realmente somos parte de la Iglesia Universal de Cristo en el momento que nacemos de nuevo. ¿Sí? Ok. Ya no contestaron todos y ya me preocupé. Pero de todas podemos platicar después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que se dividiera la iglesia, sino que la iglesia eran los que tenían fe. Y muchos de los que pertenecían a la profesión eclesiástica no pertenecían a la iglesia, porque sus obras no demostraban fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces vienen hombres como Lutero y sucede todo este movimiento de la Reforma. ¿Y qué es de lo que ellos protestaban? Prácticas, o sea, ellos nunca protestaron en contra de la doctrina, porque la doctrina bíblica es la misma. Ellos protestaban en contra de las prácticas eclesiásticas, la venta de indulgencias, la venta de favores religiosos, la inmoralidad que había dentro del liderazgo, básicamente prácticas del clero. Ellos las exhiben, se quejan en contra de eso. Sucede este momento en el que, siendo sacerdotes católicos,
se separan y siguen siendo sacerdotes católicos, pero ahora con el sobrenombre de protestantes, y ellos regresan a lo básico de las escrituras. O sea, era básicamente lo que Wycliffe quería: quitar la cadena de la Biblia al púlpito y ponerla en manos de cada uno de nosotros, que pudiéramos leer la Biblia y conocer la verdad. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que tristemente, producto de ese movimiento, que era regresar a lo básico y dejar las prácticas personales, porque esto era el asunto que mencionaba la iglesia en ese momento, que la conducta y los principios de hombres estaban por encima de la escritura, que la profesión sacerdotal estaba por encima de la escritura. Ellos dicen, no, la escritura está por encima de cualquier juicio humano. Y de ahí vienen todas hasta las 5 solas, ¿no? Solo escritura, ok. Todo eso estaba bien. Lo que pasa es que, producto de la reforma, empieza a separarse ese movimiento reformado en muchas otras partes. Y de los reformados o protestantes que eran inicialmente, surgieron puritanos, surgieron bautistas, anabaptistas, miles de divisiones que encontramos el día de hoy. ¿Quién tiene la razón? Pues cuando lleguemos al cielo se van a dar cuenta que nosotros la teníamos. No, no es cierto. Lo que sucede es que cada uno empieza a poner por encima nuevamente de la escritura sus prácticas e interpretaciones personales. O sea, por ejemplo, el día de hoy, rollos, y es absurdo, ¿no? O sea, la otra vez estaba viendo un debate reformado con respecto al bautismo de niños, ¿no? Y yo cuando lo estaba viendo me dice mi hija, ¿qué estás viendo? Y le digo, es que ellos dicen que se tienen que bautizar niños, ¿no? Y me dice, o sea, y mi hija que tiene 10 años me dice, ¿pero cómo bautizar niños si ellos no pueden confesar que Cristo es su Señor? Le digo, explícaselos a los teólogos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el debate no estaba ahí. El debate era determinar cuándo era la edad oportuna para bautizar a un niño. Si era 1 año, era de los 2 a los 4 años, o de los 5 a los 7 años y ya los hacía muy tardes para bautizarlos. O sea, invirtieron 5 horas en determinar cuál era la edad bíblica para bautizar niños, cuando dices, bueno, la Biblia no habla nada de eso. Pero habían llegado a ese punto. Y ese es el asunto, que muchos de nosotros el día de hoy, muchos de los que se dicen cristianos, pierden el tiempo en ideas, costumbres, y entonces empezamos nuevamente a poner por encima de las escrituras interpretaciones privadas. ¿Qué es lo que dice Timoteo? Timoteo, en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no pierdas tu tiempo en discusiones absurdas que no llegan a ningún punto, sino únicamente a codicias, a divisiones, a todos esos asuntos. Pablo le dice a Timoteo, estudia la Biblia, quédate con eso, con la simpleza de la escritura. Okay. ¿Por qué toda esta vuelta? Escribe a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Sardis quiere decir remanente, y muy bien se ubica en esa época del remanente de esa iglesia que continuó. Y quiero que veas, aquí se vuelve bien interesante, porque podamos decir, bueno, la reforma, Dios le dedica un buen mensaje. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Primero, Cristo se define y describe una característica de él para poder tratar el asunto con estos hombres. El que tiene los 7 espíritus, hablamos desde el principio a lo que se refería, es lo completo o la plenitud del Espíritu en la vida de Cristo, según Isaías, cuando menciona las 7 partes que componen o las 7 características de la plenitud en el Espíritu. ¿Sale? Lo puedes leer más adelante, está en Isaías. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Y qué eran las 7? ¿Qué eran las estrellas? Vimos capítulo 1 y capítulo 2. Eran los mensajeros a las iglesias. Es decir, el que tiene la autoridad completa y el que tiene la plenitud del Espíritu. 2 rollos que hasta el día de hoy muchos teólogos y algunos que se meten en todas estas doctrinas complejas que nada aprovechan, tienen problemas.
El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, estaba viendo de una denominación grande y supuestamente tradicional. Ellos hablan en lenguas y se rasgan las vestiduras, pero permiten sacerdotes o pastores homosexuales. Y tú dices, ¿cómo? O sea, te rasgas las vestiduras por el Espíritu, pero permites toda esta onda rara. Bueno, y aquí dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, yo ¿crees que podrías pasar mi Biblia? Llegó mi esposa. Es que ahí tengo mis versículos anotados. ¿Cuál es el asunto que nosotros podamos notar aquí? Una iglesia que a la vista de todos tenía una imagen de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Has visto a personas así? O sea, hay personas que las ves y dicen, no, este cuate está bien muerto, ¿no? Pero hay personas que en lo social dan una imagen como muy alegre, muy tranquila, como todo bien. Los conoces y son las personas más desafortunadas, desdichadas, desventuradas. Hay iglesias, como en el caso que era esta, que tienen una imagen bien, pero que Dios, que conoce los corazones, dice, están muertas. ¿Cuál era el asunto aquí? Muchas gracias, hermano. ¿Cuál era el asunto aquí? Que Dios les dice, yo los conozco y necesitan ser vigilantes. Déjenme nada llegar al capítulo. Okay. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y seguramente aquellos que ahorita leyeron con detenimiento, cuando percibes el versículo 5 y lo entiendes, dices, ¿cómo? O sea, ¿creemos en la seguridad de salvación? Sí, pero aquí dice que va a borrar su nombre del libro de la vida, también. Entonces, ¿no es segura la salvación? No, sí es segura. Entonces, ¿por qué va a borrar su nombre? Pues porque aquí dice que lo va a borrar. Entonces, ¿sí o no? Vamos a leer. Vamos a Tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Ah, qué buena memoria, hermano. Pensé que no ibas a ver, pero ya me sorprendiste. 3 semanas estuvo. Y en 3 semanas, Pablo no solamente les impartió y compartió el evangelio, sino que se tomó, o sea, imagínense cuánto tiempo estuvieron, que hablaron acerca del fin de los tiempos, de doctrina y todo eso. Dice capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ya se lo sabían, 3 semanas. Y aquí a veces llevamos años y, a ver, pero ¿cómo? Porque vosotros sabéis perfectamente, ellos sí lo sabían, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y algunos siguen diciendo, es que no existe el día del Señor. Y Pablo dice, no manches, 3 semanas se los expliqué y lo entendieron. Pero bueno, hay personas que tienen doctorados y no lo entienden. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Y lo estoy leyendo porque era exactamente el tema que le está trayendo a Sardis. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Un grupo de personas que no creían en esto, que decían, no va a pasar, no va a haber arrepentimiento, no existe milenio, paz, tranquilidad, todo eso es subjetivo, no sucede nada de eso. Y aquí Pablo dice, ustedes lo saben perfectamente, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando otros digan paz y seguridad, todo está tranquilo, no pasa eso, va a venir repentinamente, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, vamos a las cartas de Juan, nada más para aquí retomar un asunto. Vamos a Primera de Juan. Y hablando de la venida de Cristo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 habla de la venida. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan dice, si tú esperas a que Cristo vuelva, a que Él venga en las nubes y lleve a su iglesia, entonces, teniendo esta esperanza, te purificas, vives de una forma diferente. Ahora sí, vamos a regresar a Apocalipsis, porque lo que está describiendo aquí es que el que tiene los 7 espíritus, parte que ellos habían dejado de creer, yo conozco tus obras, sé que tienes nombre de que vives, cristiano, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, entonces había oportunidad. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué es lo que esta iglesia había recibido? La palabra, la salvación. Has recibido oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estaba escuchando acerca de también un simposium de teólogos que pasaron 4 semanas discutiendo si era fiable las palabras que la versión Reina Valera o King James habían puesto o atribuido a Jesús. Y de todas estas letritas que tú tienes en roja, llegaron a la conclusión que ninguna de ellas podría ser de Jesús, a pesar que la Biblia dice que eran de Jesús. Y entonces lo clasificaron en palabras que no dijo Jesús, que ellos pensaban que no dijo Jesús, que probablemente dijo Jesús, que tienen dudas acerca de si Jesús las dijo y que sí dijo Jesús. Y las que según ellos sí dijo Jesús eran, es más bienaventurado dar que recibir. De todo, dijeron, nada más Jesús, tenemos la seguridad del día de hoy que eso dijo Jesús. Cuando hay partes en la escritura que dice, y Jesús les dijo, pero ellos dicen que... Y tú dices, bueno, ¿cómo personas que pasan tanto tiempo estudiando pueden llegar a conclusiones tan absurdas como esas? Que niños sin ninguna preparación teológica de un seminario pueden decir, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque envaneciéndose en sus propios pensamientos, como dice Romanos, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, creyendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Les está diciendo, acuérdate lo que recibiste, la Escritura. Obedécelo. Hermanos, esto es lo que yo he podido experimentar. Tengo, no voy a decir que desde que nací, porque eso es una mentira, decir que desde que nací soy cristiano, porque eso nadie desde que nace es cristiano. Y si tú dices, yo soy cristiano desde los 3 años, no seas mentiroso. O sea, eres cristiano desde que tú decides de entregar tu vida a Cristo. Pero yo conscientemente tengo la seguridad de que recibí a Cristo a los 13 años. Ahorita tengo 42, 41. Y yo, soy testigo de esto. Que muchas veces entre más lees, entre más buscas, puede llegar el momento en el que empiezas a extraviarte en razonamientos absurdos. Y olvidas la simplicidad de la Escritura. A veces podemos debatir en asuntos de, si voy a la iglesia y tengo que predicar y me encuentro una persona en el camino que necesita ayuda, ¿bajo qué circunstancias sería oportuno dejar mi predicación y ayudarlo? Si esa persona es un niño, ¿ve? Empiezas a debatir acerca de, simplemente te paras y ayudas, simple y ya, punto. Pero queremos como formar estructuras religiosas complicadas.
Y aquí es lo que les está diciendo. Vean lo que han recibido y escúchanlo, obedézcanlo. Y hermanos, Dios nos ha estado hablando acerca de volver a nuestro primer amor. Y aquí nos está recordando a nosotros como iglesia que hemos recibido la palabra. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuántos de ustedes, a ver, aquí sí quiero que alcen la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado un mensaje domingo o miércoles o en su devocional y no lo han obedecido? Ay, qué mentirosos los que no hacen. O sea, muchas veces lo escuchamos y Dios nos recuerda, no manches, esto es lo que escuchaste el domingo y no lo haces. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto oidores olvidadizos. Y lo sabemos, y el asunto es que aunque lo sabemos, no tenemos la voluntad de ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que ver lo que hemos recibido y obedecerlo, ponerlo por obra. ¿Cuál es el asunto aquí? Ellos pensaban que eran más importantes sus prácticas. Pero, versículo 3, si no lo guardas, voy a venir sobre ti, porque cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a hablar, bueno, a lo mejor la próxima semana hablamos de eso, del arrebatamiento. Va a llegar el momento en que Cristo vuelva por su iglesia, porque eso es lo que describe la Escritura. Y creas o no creas, va a volver. Y entonces vas a decir, ay Dios, pero ya vino. Y no habrá pretextos. Y si a lo mejor alguno de los que estamos aquí no llegamos a ver ese evento y morimos, vamos a llegar a su presencia. Y es exactamente lo mismo. Porque ni la muerte, ni su venida, la sabemos cuándo es. Hay personas que son jóvenes y dicen, ya me resta mucho tiempo. Eso no es cierto. Hay personas grandes que viven más que los jóvenes. Nadie sabemos cuándo vamos a ser llamados a cuenta. Y es necesario que nosotros lo que hemos oído lo guardemos. Entonces, les dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis, el problema no era generalizado, pero a diferencia de los otros, en los otros había pocas personas malas y los demás perseveraban, pero aquí eran pocas personas buenas y los demás estaban todos locochones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y regresamos al mismo asunto. Ahora, quiero que sepas que hay 4 porciones en la Escritura que describen el acto de borrar tu nombre de las Escrituras. Podemos decir, es que eso no es cierto. No, porque la Escritura lo dice. Éxodo, Moisés dice, Padre, le dice Dios, quita mi nombre, pero que ellos sean salvados. Después, en el versículo 33, Dios le dice, no, el justo será raído. O sea, el que viva en pecado, pues ese voy a eliminar del libro. Salmo 69, Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 22 tratan este asunto. Pero, ¿por qué o cómo es que Dios borra nuestro nombre del libro de la vida? El libro de la vida es un libro real que el capítulo 22 vamos a estudiar o va a hablar, que cuando sean juzgados se va a abrir el libro y si no se encuentra tu nombre en el libro de la vida, segunda muerte vas a experimentar, la muerte eterna. Ahora, existe este debate acerca de ¿a qué se refiere esto? ¿Tenemos seguridad en la salvación? Por supuesto que tenemos seguridad en la salvación. Hay gran cantidad de textos que hablan que a los que estamos en su mano nada los pueda arrebatar, que sus ovejas oyen su voz. Nosotros creemos y enseñamos la seguridad de la salvación. Pero también es real, capítulos como Juan, 1 Corintios 6, Gálatas 5, Efesios 5, Colosenses 3, que describen que los que practican ciertas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y hace o describe cantidad de asuntos. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver asuntos como el de Demas, un hombre que caminó con el Señor, pero después apartó. Tenemos que ver asuntos como el de Judas, que sirvió al Señor, pero además se apartó.
Tenemos que ver ejemplos recientes como muchísimos creyentes prominentes y famosos que trajeron muchos al Evangelio y después se apartaron. Y uno podrá decir, es que nunca fueron salvos. Bueno, eso también es aventurado decirlo, porque no lo sabemos, no conocemos el corazón. Lo que sí podemos saber es que sus frutos o la forma en la que terminaron describen que se apartaron. Y hemos hablado que todos los libros del Nuevo Testamento, todos con excepción de Filemón, hablan de la posibilidad de la apostasía y de los falsos maestros. Todos tratan el tema. ¿Por qué tratan la apostasía? ¿Qué es la apostasía? El volver atrás, el conocer y volver atrás, o sea, apartarse de Cristo. ¿Por qué tratan ese mismo tema todos los libros? ¿Porque a Dios se le ocurrió? No, porque es una posibilidad latente. Que conociendo a Cristo, no es que te pierdas, sino que voluntariamente vuelvas atrás. Y por eso incluso en las Escrituras vemos algo descrito como el pecado imperdonable, que no es un chiste acerca del Espíritu Santo, sino es cuando tú voluntariamente niegas la obra de Cristo, cuando dices, ok, yo sé que a través de Cristo hay salvación, que tengo que entregar a Cristo mi vida y que tengo que arrepentirme de mis pecados, que tengo que poner mi fe en Él, pero no quiero. Ok, mientras tú te mantengas en esa condición, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, porque ya lo sabes. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino es a través de Cristo. Y si tú no quieres, no hay nada más que hacer. Entonces, lo que aquí estamos viendo descrito pueden ser a personas que nunca fueron salvas, personas que volvieron atrás, pero que sin duda alguna Dios dice, no van a entrar en el reino de los cielos a pesar de que ellos de alguna forma quieran asociarse con la vida religiosa. Y esto es lo que describe, esta es la condición de Sardis. Personas relacionadas con la vida religiosa, pero que en su interior verdaderamente estaban muertas. Personas que asistían a reuniones, pero que nunca entregaron su vida a Cristo. Personas que sabían el vocabulario cristiano. Bendiciones, hermano. Pero que nunca entregaron su vida a Cristo. Y que por lo tanto nunca tuvieron frutos. Nunca tuvieron al Espíritu Santo. A ese tipo de personas, dice aquí, oye, tú ya escuchaste. Obedece lo que has escuchado. Camina hacia la salvación. Y vemos muchas iglesias, muchos grupos que incluso se dicen iglesias, que no son iglesias, porque no tienen al Señor. Que tienen nombre de que viven, iglesia del Señor, pero que están muertas verdaderamente. Y aquí les dice que se arrepientan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nos está diciendo que tengamos cuidado de lo que Pablo escribe a los Gálatas. Empezando por el Espíritu, acabar en la carne. Acabar en un sistema como rígido que no representa la vida que Dios puede dar. Después, versículo 7. ¿Puede ayudarme alguien a leer 7 y 8? He aquí yo he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Filadelfia era como la puerta afuera de la influencia griega. Era la última ciudad. Se dice que había una carretera enorme que comunicaba a Filadelfia. Y era como casi el fin del mundo educado. Filadelfia quiere decir hermandad. El asunto con Filadelfia, o con la iglesia en Filadelfia, es que había ahí una sinagoga. Y estas personas que se decían seguir a Dios, y no describe al pueblo judío en completo, sino a la iglesia específicamente, a la sinagoga ahí, estaban persiguiendo creyentes. Y vemos a personas que decían creer en Dios persiguiendo a creyentes. Y Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. Y dice, sé que tienes poca fuerza. O sea, le dice, son debiluchos, son poquitos. Y a comparación a lo mejor de otras iglesias o sinagoga, son poquitos.
pero tienen una característica, contrastando con los de Sardis. Eso que te di, mi palabra, la has guardado y no has negado mi nombre. Por lo tanto, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, no de mi sinagoga, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muchos hermanos de los que están aquí han salido de congregaciones, y quiero aclarar esto. No estoy ni tantito sugiriendo que esta sea la mejor congregación, porque esta tiene demasiados defectos. Somos simplemente un grupo de personas que queremos leer la Biblia juntos y obedecerla. De eso se trata esta congregación, de una lectura sistemática, constante, verso a verso, respetando lo que Dios dice y buscando agradarle. De eso se trata esta congregación. No se trata, obviamente, de mí, porque soy la persona con muchísimos defectos, sino el deseo que tenemos cada uno de buscar a Dios. Pero muchos de ustedes vienen de congregaciones en las que no desean buscar a Dios, sino que persiguen el dinero. Y en este sentido vemos aquí personas ellos eran personas que habían sido perseguidas por su fe en Cristo Jesús, por los mismos que se decían seguidores de Dios. Y han sido muchos de ustedes lastimados por buscar a Dios y por querer algo con Dios o por creer cosas que la Biblia enseña, pero que ellos decían que ya no se deben de creer. Y esto es el asunto con esta iglesia. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Filipenses hace un contraste con esto, en Filipenses capítulo 3, y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, que no somos parte de sus moradores, y el juicio que describe aquí es este tiempo de la tribulación. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él un nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más adelante. Lo que se practicaba en este lugar en específico era un lugar con muchos terremotos, y entonces había edificios con columnas grandes, y muchos en la zona de Grecia podemos ver que ya están derribadas las construcciones, pero permanecen las columnas. Y lo que hacían era que personas prominentes, personas que habían apoyado en la construcción o que eran relevantes para la sociedad, sus nombres se grababan en las columnas, y si vas a Grecia puedes ver algunos nombres grabados en algunas columnas hasta el día de hoy. Y esta práctica es la que está describiendo aquí. En la ciudad inconmovible, el nombre de aquellos que sirven, que se involucran, que aman, que buscan a Dios, serán grabados como testimonio. Y lo podemos ver desde el día de hoy. ¿Quiénes no conocen nombres como los de Billy Graham? Como los que decíamos ahorita, Lutero. O sea, muchos nombres de hombres y mujeres que sirvieron a Dios y son un testimonio de servicio a Dios. Es lo que está describiendo aquí. Ahora, vamos a ver el contraste para que espero que puedan quedarse con lo siguiente. Por una parte, vemos a una iglesia que se enfrascó en sus doctrinas y tradiciones, y que aunque decían tener nombre de que vivían, estaban muertos. Por otra parte, vemos a una iglesia débil, pocos, criticados, lastimados, pero que Dios dice, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y va a llegar el momento en el que aquellos que te criticaban, que te perseguían, tengan que reconocer que yo te he amado, que yo te elegí, que yo no te desestimé. Y lo más importante es que aquellos que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos, iba a llegar repentinamente el Señor y los iba a encontrar no preparados. En contraste a estos, los voy a librar del tiempo de aflicción, de ira, de juicio que viene sobre la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer con nosotros hoy? Hermanos, la fe en Cristo Jesús no es un conjunto de prácticas
externas únicamente. Tiene que ver con un corazón rendido a Cristo. El que tú asistas a una iglesia no garantiza la entrada al cielo. El que tú tengas una Biblia en la casa no garantiza la entrada al cielo. El que tú seas hijo de cristianos no te hace a ti un cristiano. El que yo sea hijo de pastor no me hace cristiano. El que en algún momento, sin tu consentimiento, te hayan bautizado, no te gana la salvación. El que te hayan colgado una cosita con listoncito rojo y tu ojo de venado, no gana nada. Porque todo este asunto es espiritual. Y Dios vino a morir por nosotros y pide de nosotros una confesión de fe personal, en lo individual. Y entonces nos hace parte del cuerpo. Una vez nacido de nuevo, este nacimiento de nuevo requiere de nosotros actos, no para salvación, porque ya somos salvos, sino como evidencia. Una persona que simplemente sabe el lenguaje y que asiste, no es salvo. Y eso es de los que está hablando aquí. Ten cuidado, porque aunque estés dentro de una iglesia, puede ser que no seas salvo. ¿Por qué? Porque escuchando la palabra, escuchando lo que yo pido, nunca has querido someterte a mí. Y tienes que pensar en esto. Yo tengo que pensar en esto. Si soy salvo, y si soy salvo, gracias a Dios y tengo la seguridad, pero debe haber evidencias de esta salvación. Por otra parte, si tú estás del otro lado de Filadelfia, en el que has creído a Dios y que tomas la palabra como cierta, la obedeces y que no has negado su nombre a pesar de las dificultades, tienes que tener la seguridad que tarde o temprano Dios va a tomar tu causa. Y saben, nosotros no servimos ni buscamos a Dios por el reconocimiento, sino por obediencia. Y hay muchas áreas el día de hoy, muchas prácticas el día de hoy que se han elevado sobre la fe y que nada son necesarias. Hermanos, lo que esta porción nos está llamando, y con esto quiero terminar, es capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Hemos leído acerca de su salvación, de su amor, del poder de su espíritu, del poder que existe en la oración, de la necesidad de una vida piadosa. Guárdalo y arrepiéntate si no lo has practicado. Y si otros dicen, eso de la oración no sirve, ok, pero Dios me ha pedido que ore. Miren, hermanos, vivimos en un tiempo en que el intelectualismo ha hecho algo horrible a la fe cristiana. El escolastismo ha hecho una obra terrible en contra de la fe cristiana. Empezó como una idea, una forma de organizar pensamientos, doctrinas, pero llegó a ponerse por encima de lo que es la fe. Y hoy, o sea, yo he hablado con personas que me dicen, o sea, es que, ¿por qué oras por sanidad? ¿Por qué no hacerlo? Jesús oró por eso. Es que Dios ya no sana, y entonces ¿quién sana? Bueno, sí sana, pero no milagrosamente. Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo es que funciona? Bueno, sí sana, pero no es por la oración. Estoy de acuerdo. Él sana porque pero yo simplemente le estoy pidiendo y expresando mi deseo. O sea, nos metemos en tantos rollos de palabras, de temas, cuando es claro muchos asuntos en las escrituras, ¿no? El tema acerca de los dones, y digo, conocen la perspectiva que tenemos como iglesia, pero necesitamos creer en todo lo que la Biblia dice. Estaba hablando con un grupo de hermanos acerca de la necesidad de alcanzar a la siguiente generación. Y les enseñaba una foto del pastor Chuck. El pastor Chuck inició esta iglesia en los 60 con toda esta onda del movimiento hippie.
Y la foto es muy curiosa porque vemos a cientos, a miles de hippies, greñudos y toda la onda, ¿no? Y al pastor Chuck, rodeado de todos ellos, con su corbatita, su camisita y su pantalón de vestir. ¿Y qué es lo que produjo alcanzar una generación? O sea, se bautizaban miles de personas domingo con domingo. La palabra. Simple, la palabra simple. El amor, el espíritu. No había estructuras, no había, o sea, era Dios, era el evangelio, la simpleza del evangelio alcanzando a personas. Y durante ese tiempo en la iglesia había sanidades, había milagros, no se buscaba eso, pero eso sucedía como evidencia. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ayer me pasé horas leyendo acerca de varias cosas, nada más para entender, pero, por ejemplo, llevaba a una lectura en la que estaba describiendo los puntos acerca, o los ejes fundamentales de la reforma o de la iglesia reformada, y había un comentario que me dio risa que decía que uno de los aspectos o cosas curiosas del calvinismo es que Calvino no era calvinista, ¿no? Porque el calvinismo que vemos moldeado el día de hoy no es el calvinismo que enseñó Calvino, y que el metodismo de Wesley no es el metodismo que vemos el día de hoy. Y entonces hemos añadido tantas ideas raras a la iglesia cuando deberíamos estarnos enfocando en la escritura, en lo simple de la escritura. Y saben, igual movimientos como los de nosotros, que surgió alcanzando a la siguiente generación, alcanzando una generación perdida en el LSD, en las drogas, en el movimiento filosófico, y que el Espíritu Santo se movió en medio de esa generación. Ahora le tenemos tanto miedo al Espíritu, dices, ¿cómo? El movimiento de Calvary de hoy no se parece nada al de los 60. ¿Por qué? Porque hemos antepuesto nuestras ideas. Y algo que tenemos que entender es que cada generación debe de buscar a Dios. Muchos de los que estamos aquí ya de cierta edad, tenemos ya tiempo en el Señor, hemos encontrado al Señor, y a veces queremos imponer, y le decía a algunos hermanos, queremos imponer nuestras ideas a la nueva generación, pero tienen que buscar a Dios ellos y encontrar a Dios. Y que puedan predicar a esa generación, no haciéndose como la generación, sino como Dios quiere. Y saben, ayer que estaba con los jóvenes también, estaba hablando con ellos, por si les dicen, yo sí lo dije, y aquí se los digo de frente. Muchos de los papás de hoy son unos estorbos para sus hijos. ¿Por qué? Porque les están evitando el pagar el costo. No los quieren incomodar. Y muchos de ustedes están siendo un freno para que ellos se relacionen con Dios, para que busquen a Dios, porque les quieren solucionar todo. Hermanos, paren eso. Porque ellos tienen que sufrir para encontrarse con Dios y necesitar a Dios. Ellos tienen que salir de sus casas. Y yo lo digo, tengo una hija, tengo un hijo que eventualmente va a llegar a ese momento. Y lo digo sabiendo lo que me va a costar a mí también. Pero tengo que dejar que mi hijo, que mi hija busquen a Dios y que ellos se encuentren y que ellos tengan la necesidad de clamar a Dios y no yo interceder por ellos, porque yo no soy un intermediario entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Y ese es el problema de mucho de la generación del día de hoy, que los padres han intervenido de tal manera que los tienen a los 45 años en casa. ¿Y cómo va a buscar una generación que tiene todo cómodo a Dios? ¿Cómo va a clamar a Dios? Si ustedes están siendo un estorbo, hermanos. Los que tienen padre y van a decir, ay, yo tengo hijos, ya me está regañando. No es regaño, tenemos que entender esto. O sea, y muchos como adultos aquí en la iglesia queremos acaparar los ministerios, las funciones. Necesitamos que ellos se encuentren con Dios y tengan la necesidad de decir, Padre, llámame. Porque, ¿qué es lo que pasa? En Isaías vemos que está este discurso, este diálogo entre la Trinidad. Dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hablará? ¿Quién irá? Y si eso mismo se dijera hoy, muchos dirán, no, pues yo no, porque yo estoy aquí en casa de mis papás y estoy cómodo. Y a ver si los hermanos maduros. Y necesitamos que se levante una generación que diga, yo quiero. Heme aquí, envíame a mí. Pero eso no va a suceder si nosotros seguimos como adultos que ya tenemos más tiempo interviniendo. Tenemos que dejar que ellos experimenten a Dios. Y hermanos, la Biblia en el libro de Romanos dice, no os conforméis al mundo,
Y muchos de nosotros hemos cedido a las presiones y formas de este mundo y lo estamos imponiendo sobre nuestros hijos, sobre las generaciones. Tienes que terminar una carrera, tienes que tener un doctorado, tienes que tener una maestría, tienes que construir una casa y ya le sirves a Dios. Me tienes que entregar un título. ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, no estoy diciendo que no trabajen, que no estudien. El problema es que muchos de nosotros nos hemos conformado a este mundo y estamos requiriendo de ellos cosas que, si somos sinceros, incluso nosotros entendemos que para tener algo en la vida no son necesarios. Les decía yo a los jóvenes, o sea, no es mentira, no es algo nuevo decir que muchos de los grandes empresarios ni siquiera terminaron la preparatoria. Eso es verdad. Y estábamos nosotros diciéndolo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero primero me entregas una casa construida, un auto, un seguro de vida, título universitario, doctorado, maestría, y ya después puedes servir al Señor. O sea, somos incongruentes en ese asunto. Y cuando quieren tener esas pequeñas aventuras de fe, como de confiar en Dios, no, papi, yo te lo hago. No podemos ser eso, tener esa incongruencia. Si vamos a enseñarles las Escrituras, tenemos que creer en la Escritura. Si les vamos a enseñar fe, tenemos que demostrarles fe, pero también permitir que ellos experimenten fe y que puedan clamar a Dios y que no les solucionemos todo. ¿Por qué? Porque si no estamos creando a personas que tienen nombre de que viven, pero que en el interior están muertos. ¿Por qué no está su fe en Cristo? Está su fe en lo que como adultos podemos darle. Y les decía, o sea, a los hermanos, y van a decir otra vez los jóvenes, otra vez con lo del campamento. Pero miren, o sea, y no es imponer una carga, pero antes nosotros anhelábamos que se levantara una iglesia, que Dios usara nuestras vidas. Y hacíamos todo, pero ahora muchos de los que pertenecen a la iglesia están simplemente esperando que alguien haga un evento para que yo pueda ir. ¿Cuándo van a organizar eventos? ¿Cuándo van a hablar con los matrimonios? ¿Cuándo van a buscarnos? No manches, busca a Dios tú. Lee la Biblia, soluciona tus problemas con Dios. No estás esperando que alguien lo haga. El mismo Espíritu que está sobre mí, que está sobre otros, está sobre ti. Tienes la Biblia. Busca a Dios, anhela a Dios y da esas señales de vida. Porque a veces parecemos vegetales en una cama de hospital que nos inyecten la Biblia y ahí como permaneciendo vivos de semana en semana. No, necesitas levantarte y alcanzar a los que lo necesitan. ¿Dale, hermanos? Entonces, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Qué bonito eran hombres y mujeres que eran referentes de fe. Y hoy muchos nos gusta citar a esos hombres y mujeres referentes de fe, pero no tenemos el deseo de ser esos hombres y esas mujeres. Nos encantan las palabras que dijeron, pero no tenemos la audacia ni la fe para buscar decir esas palabras y vivirlas. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tomar ahorita la cena del Señor. ¿Podrían irlo repartiendo, hermanos? Y me gustaría que pudieras tomarte un tiempo también, no solo para ponerte a cuentas, sino para meditar en este asunto. ¿Por qué me he convertido? ¿Por qué en algunas áreas simplemente soy religioso o religiosa? ¿Por qué es más cómodo de esa forma? No implica compromiso, gracias, hermano. No implica compromiso el ser religioso. Porque puedo ir, calmar mi conciencia, pero seguir viviendo como deseo. Y puede ser que ahorita te funcione, pero va a llegar un momento en el que tengas que experimentar esa situación de la puerta cerrada. Y no va a ser muy cómodo. Vamos a orar. Padre, el día de hoy queremos recordar que tú acompañaste esa compasión, ese amor, no solo con palabras, sino con hechos. Padre, vivimos en un tiempo en el que hay muchos que dicen que te aman,
pero solamente son palabras huecas. Hay muchos que dicen que te conocen, pero a veces usamos palabras huecas. Y hoy nos has hablado de la necesidad de no solamente leer, saber, sino guardar tu palabra. Te ruego que cada uno de los que estamos aquí podamos ser confrontados por esta necesidad. Que dejemos absurdos razonamientos acerca de lo que tú deberías de hacer y mejor obedecer lo que tú nos has pedido que nosotros hagamos. Ayúdanos a dejarte ser Dios. Digo, no necesitas nuestro permiso, pero a veces pareciera y nuestros razonamientos a veces hacia allá van, como si nosotros te controláramos. Y Padre, gracias porque tú haces lo que en tu voluntad está, porque tu poder no se limita por nuestra teología, porque tu actuar no se restringe por nuestro pensamiento, sino porque tú eres ayer, hoy y siempre serás. Padre, queremos que derrames de tu presencia y de tu poder sobre nosotros. Queremos derramar nuestro corazón en oración. Queremos experimentar tu poder. Y que como esas generaciones pasadas vieron y por tanto hablaron, nosotros también queremos, Señor, que basado en aquello que hemos leído y entendido de ti, podamos actuar. Y que una vez más derrames de tu Espíritu sobre nosotros, Dios. Que una vez más despiertes a esta generación para buscarte. Y que cientos de miles puedan ser alcanzados para tu gloria. Padre, aquí estamos, Señor, recordando el sacrificio que hiciste por ellos. Gracias por ese amor que pudimos recibir, por esa salvación. Te necesitamos, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y rogarte que nos ayudes a esforzarnos a caminar como es digno de ti. Y que hoy que tenemos en nuestras manos este pan, esta copa, y que consideramos tus padecimientos y sufrimiento, el amor pueda llevarnos a abandonar completamente a nosotros mismos y a seguirte a ti, Señor. Te necesitamos.